Amén, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Que la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de sus hogares, en cada uno de ustedes, cada uno de las familias. Que Dios bendiga a cada pareja, cada familia, cada hogar. Que el Señor les guarde y les bendiga, hermanos. Estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles. Muchos problemas, muchas enfermedades, muchas cosas adversas, muchas mortificaciones, muchas depresiones, muchísimas cosas. El diablo parece como que ha aumentado sus ataques en este mundo, su libertad de hacer daño. Por eso necesitamos cada vez más acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Buscar más de Dios cada día, porque las cosas no se van a mejorar, se van a ir empeorando. No lo digo porque a mí se me ocurre, lo digo porque así lo dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos la apostasía va a ir en aumento, los problemas van a ir en aumento, y solamente Dios es el único que nos puede guardar, que nos puede proteger. Así que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a estar viendo este salmo. Voy a estar revisando estos versículos del 1 al 9. No se muevan de ahí, mantengan ahí este salmo abierto. Vamos a estarlo viendo. Al final voy a llevarlos a otros pasajes. Solamente vamos a ver 2 pasajes para concluir el mensaje. Pero vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor, primeramente, hermanos, que Dios nos perdone, porque en este salmo, el primer versículo dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuán glorioso es. A veces, hermanos, nosotros desatendemos en poner atención a su gloria, a su poderío. Toda la honra, toda la gloria que Él se merece. A veces nos olvidamos por los afanes, por las cosas que nos rodean, y desatendemos el poner más atención a lo glorioso que Él es y tanta misericordia que Él ha tenido en nosotros, porque Él aborrece, odia la injusticia, odia y aborrece el pecado. Pero todo ese odio, toda esa ira cayó sobre nuestro Señor Jesucristo, y Él estuvo dispuesto a pagar el precio por ti, por mí, por nosotros. Y por esa razón estamos bien. Hasta aquí Dios nos ha ayudado, Dios nos ha cuidado, Dios nos ha protegido. Y gracias a Dios, y vamos a orar, hermano. Padre, gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, quien por su amor y por su misericordia estuvo dispuesto a pagar un precio muy alto por nosotros, por nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Y Señor, muchas gracias. A usted le damos la honra y la gloria. Ruego, Padre, que esta palabra, Señor, que voy a estar compartiendo, sea usted quien esté ministrándola en cada corazón, esté poniéndola en cada corazón, y que nos ayude, Señor, a estar más atentos a su palabra, a su gloria, a la grandeza suya. En el nombre de Jesús se lo pido y la gracia le doy, Señor. Amén. Hermanos, este salmo fue escrito por el rey David, y pues de seguro, como fue él inspirado por el Espíritu Santo, fue inspirado por Dios en un momento de inspiración divina, porque pues, no siempre él estaba siendo inspirado por Dios, pero fue en un momento de inspiración divina que él estaba en oración, en comunión con Dios. Dios le puso estas palabras, y vemos, hermanos, que lo hizo con mucho gozo y con mucha reverencia, con mucho gozo, mucha reverencia,
Y digo esto porque eso es lo que indican los signos de admiración que están en las primeras palabras del versículo 1. Donde dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Esos signos de signos de admiración, pues eso es lo que indican que hay una admiración, hay un gozo, hay una reverencia en esas palabras. Número uno, porque el nombre de Jehová, yo no sé cómo el rey David lo haya escrito, tal vez unas 4 letras que se llama el tetragramantón. Probablemente ellos no escribían este nombre, Jehová, porque esto es una traducción que ha venido dándose, porque las palabras para nombrar a Dios no tenían vocales, pero bueno, no importa cómo lo haya escrito, algunas versiones lo escriben como Señor, Señor, y luego dice, Señor dueño nuestro, porque cuando menciona la palabra Señor, eso es lo que quiere decir, el soberano, nuestro dueño, Él es el dueño de todo y pues claro, Él es el creador de todo lo que existe y el creador de nosotros también. Entonces, dice, oh Jehová, Señor nuestro, y lo hace con mucha gozo, con mucha reverencia. Y luego dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, cuán glorioso, cuán grande, cuán magnífico es el nombre de Dios. Ahora, en este salmo, hermanos, quiero tocar 3 puntos. Número 1, la adoración. Nuestra adoración hacia Dios y el reconocimiento hacia Él como nuestro dueño y Señor, porque la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento que fuimos comprados por precio y ese precio fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. O sea, nosotros somos propiedad de Dios, somos propiedad del Señor Jesucristo cuando nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo y lo hemos aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Cuando una persona ha tenido el nuevo nacimiento, viene o pasa a ser propiedad de Dios, propiedad del Señor Jesucristo. Eso es bien importante. Entonces, nosotros tenemos que ser siempre agradecidos, estar en esa adoración hacia Dios de parte nuestra y el reconocimiento hacia Él como nuestro dueño y Señor. Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño y nosotros no deberíamos, lo hacemos, pero no deberíamos de hacer cosas sin antes consultar con Él. Debemos siempre de estar orando, consultando a Él, Señor, hago esto, no lo hago, ¿te parece? ¿Cómo has visto mi actitud? ¿Cómo soy? ¿Cómo me comporto? Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. A veces o muchas veces estamos haciendo cosas que no agradan a Dios. Y no debe de ser así. Tenemos que pedirle perdón al Señor. Yo creo que el Espíritu Santo nos deja saber cuando estamos haciendo cosas desagradables a Dios porque nos viene tristeza, nos viene desánimo. De ahí es que viene el desánimo y la tristeza, porque queremos llevar nuestra vida a nuestra manera. Ahora, nosotros debemos, hermanos, de exaltar el nombre de Dios, de adorarle, no solo porque su nombre es glorioso, como dice ahí en el versículo, no solo por eso, porque su nombre es glorioso en toda la tierra, sino porque yo creo que a muchos no les importa. Hay muchas personas que no les importa, algunos porque no saben y muchos otros porque sí lo saben, pero no lo quieren reconocer, como pasó con el faraón de Egipto, cuando Moisés y Aarón llegan a su presencia y comienzan a decirle que Dios los había enviado para que él dejara libre al pueblo de Israel, que lo dejara ir. Las palabras de Faraón fueron, bueno, ¿y quién es ese Jehová? ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. ¿Quién es? No me importa, no me interesa. Pues imagínese usted, Faraón sentado en su trono, tenía todo un país bajo su poder, bajo su autoridad, un imperio muy poderoso,
Y dijo, ¿y quién es él? Dice la palabra de Dios que si usted lo quiere ver después, ahí en Éxodo capítulo 5, en el versículo 1, dice, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel. Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo, o sea, nuestro Dios, como sea que lo haya mencionado, porque Moisés le pregunta a Dios que cuál era su nombre y tú vas a decir, yo soy, te envió, yo soy el que soy. En otras palabras, el eterno, el soberano, que sin él absolutamente nada de lo que existe existiría, porque él es el creador de todas las cosas. Él fue quien creó todo. Él existe desde la eternidad hasta la eternidad, cosa difícil de que nuestra mente tan finita, tan pequeña lo pueda comprender. Bueno, ¿qué había antes de que Dios creara todas las cosas? Pues no lo sabemos. ¿Y cómo es que Él ha existido siempre? ¿Cómo es que Él siempre ha existido? Pues no lo sabemos, pero es una realidad, porque Él lo dice que Él es eterno y además, pues si a alguien más lo hubiera hecho a Él, pues entonces no fuera el soberano y no fuera Dios. Pero a Él nadie lo hizo. Dios ha existido desde siempre, desde la eternidad. Y Faraón era creación de Dios. Todas las personas que habitaban en Egipto era creación de Dios, el país donde habitaban era creación de Dios, lo que Faraón tenía, las riquezas, los tesoros, todo lo que haya tenido, eran de Dios. Y Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón, le dijeron, Jehová, Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió con mucha soberbia, con mucho orgullo, ¿quién es Jehová? En otras palabras, yo no lo conozco. ¿Quién es? A mí qué me interesa, qué me importa. Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Ahora, en otras palabras, él dice, yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. No, ellos están bajo mi poder, bajo mi autoridad y de aquí no se van. Ahora, vean lo que dice Faraón, también el versículo 4 dice, entonces el rey de Egipto, o sea, Faraón, les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. En otras palabras, dejen de estar de ociosos, pónganse a trabajar y no estés entreteniendo a esta gente. Porque a él lo que le interesaba era pues el trabajo de las personas, de los esclavos que él tenía. Y déjenlos. Pero fíjense qué interesante, hermanos. Faraón se comporta de esa manera con mucha soberbia. Moisés, Dios le dio a Moisés dos señales. Una, que se metiera su mano en el costado, en el pecho y la iba a sacar leprosa y luego que la volviera a meter y iba a salir limpia. Otra era la vara, que tirara la vara y la vara se iba a convertir en serpiente. Después la volvió a tomar y se volvió otra vez una vara. Bueno, no sé si la de la lepra, no recuerdo ahorita, si la de la mano metida en el costado, en el pecho, lo hizo o no lo hizo, no recuerdo ahorita. Pero sí, la vara sí se la tiró y se convirtió en serpiente. Por cierto, Faraón llama a los brujos que él tenía, los hechiceros, y hicieron lo mismo, pero la vara de Moisés se comió a las serpientes de los hechiceros. Pero él se llenó de ira, se llenó de coraje, se llenó de soberbia. Bueno, eso fue una señal. ¿Para qué? Para que Faraón creyera de que quien lo estaba enviando era Jehová, era el Dios creador del universo, el creador de él mismo. Eso fue una señal. Como en otras palabras, mira, créeme, porque yo no vengo por mi propio decisión o por mi propia autoridad. Yo vengo bajo la autoridad de Jehová, quien me ha enviado. Pero ¿qué pasa? Faraón se rebeló, se llenó de ira contra Moisés y les dijo, váyanse a trabajar, pónganse a trabajar, dejen de estar de holgazanes o de ociosos. ¿Y qué pasa? Dios envió 10 plagas que quedó el país destruido, quedó arruinado. Si la gente no quiere creer por la buena, pues Dios tendrá que tratar por la mala, porque Dios no quiere que las almas se pierdan, Dios no quiere que la gente se vaya al infierno. Dios desea, quiere, añora o ama la salvación de todas las almas.
La gente no quiere creer por la predicación hoy en nuestros días, principalmente porque pues las señales que hizo Moisés o las señales que hicieron los apóstoles, pues ya no se ven. Claro, uno ora y las personas sanan y Dios se manifiesta y a veces hay ese tipo de señales. Pero a veces la gente ni así quiere creer, no quieren creer y nos juzgan de locos, de mentirosos, de ociosos, de lo que sea. Dios tiene que tratar de una manera muy dura. Ustedes saben lo que está pasando en el mundo. Que el hielo, que la pandemia, que los huracanes, que los tornados, está habiendo destrucciones. Que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia de nosotros. La otra cosa, hermanos, que quiero que veamos, que su gloria está visible en los cielos. Está visible porque así lo dice ahí en el versículo. Dice la palabra de Dios. Has puesto en el mismo versículo 1, al final dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Su gloria, hermano, está puesta sobre los cielos. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? Toda su creación nos declara su existencia, su grandeza, su poder, su deidad, su gloria. Que Él es maravillosamente grande y que Él es nuestro Dios, que Él es el creador de todas las cosas. Su creación en los cielos nos anuncia lo maravillosamente grande que es nuestro Dios, nuestro creador, el creador del universo. La gente lo crea o no lo crea, pero pues ahí están las estrellas, ahí está el sol, la luna, ese sol que nos alumbra, que tiene no sé cuántos miles de años encendido y no se termina de encender, y es el que nos calienta. Si ese sol se llegase a apagar, pues olvídese, la tierra se congela, se súper congela, la temperatura bajaría horriblemente y pues duraríamos pues casi nada. Es el sol el que nos mantiene calientito. Ahora, toda creación, todo lo que vemos en los cielos, hermanos, eso es para que la gente, toda la gente, todo el mundo quede sin excusa. Como nos lo dice ahí en Romanos 18:25, y yo voy a leer para ustedes. Si ustedes quieren buscarlo, búsquenlo. Romanos 18, Romanos capítulo 1, perdón. Romanos capítulo 1, versículo 18. Y voy a leer del 18 al 25. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, todo lo invisible de Él, lo que nosotros no podemos ver, porque no lo podemos ver, no podemos ver a Dios, pero su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. O sea que nadie va a quedar sin excusa tan solamente por la creación. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Muy bien. Mire, ahí en Egipto, ahí adoraban el sol. Y muchas personas aún todavía adoran el sol, adoran la luna. Se hacen estatuas. Y yo no sé si usted ha visto soles de barro, lunas de barro, cositas así. Y de ahí viene todo eso. A mí me maravilla ver el sol, me maravilla ver las estrellas, me maravilla ver
que hay soles miles de veces más grande que el sol que nos alumbra a nosotros. Y ese sol, el cual nos alumbra a nosotros, nuestra Tierra es muy pequeñita. Supuestamente, según los científicos, dice que cabrían 1.300.000 tierras dentro de ese sol. Imagínense lo grande, lo inmenso que es. Pero nosotros nos vamos hacia el Creador, no hacia el sol. El sol es creación de Dios, la luna es creación de Dios. A mí me maravillan esas cosas porque pienso cuán grande es nuestro Señor, cuán grande es Dios quien creó todas esas cosas. Me maravilla la grandeza de Dios para crear ese sol, para mantenerlo ahí, sostenerlo. Ahora, Dios, Jehová le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo esto, cuando yo fundaba la tierra? Ahora, ¿dónde estaban los humanos cuando Dios creó todas las cosas? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estábamos nosotros? Pero nosotros, ¿qué? Nosotros somos de ayer. ¿Dónde estaban las primeras personas? ¿Y dónde estaban esas personas soberbias, billonarias, que se creen dueños del mundo y en realidad se creen dueños del mundo? Hay una élite de gente billonaria que quieren gobernar el mundo y se sienten dueños del mundo, se sienten dueños de las personas. Pero ¿dónde estaban esas personas cuando Dios creó todas las cosas? Es más, ¿dónde estaban esas personas antes de que nacieran? No saben. ¿Dónde estaban antes de nacer? Dios le preguntó a Job que dónde estaba él cuando él fundó la tierra. El pasaje que leyó ahí el hermano Josefino, le dice el Señor a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Entonces, cuando ponemos a pensar, ¿dónde estaba yo? Pues yo no tengo memoria de antes de nacer. Es más, ni cuando nací, ni cuando era bebé. No me acuerdo. Menos de antes de nacer, cuando estaba en el vientre de mi madre. O antes de venir a estar en el vientre de mi madre. Yo no tengo memoria, no sé. ¿Dónde estaba? Y le dice el Señor a Job, si tienes inteligencia, házmelo saber. Pues no, pues se quedó sin respuesta. Y es importante, hermanos, que meditemos un poco en esto. Esa pregunta es muy profunda. ¿Dónde estábamos antes de nacer? ¿Dónde estábamos antes de la creación del mundo? Antes de que Dios creara, porque la Biblia nos enseña que hubo un tiempo cuando Dios creó todas estas cosas. ¿Dónde estábamos nosotros? Y fíjate que qué interesante que la palabra de Dios nos dice que nos muestra que estábamos en la mente del Señor Jesucristo. Porque Él nos conocía, dice que desde antes de la fundación del mundo, ya había pensado en nosotros, estábamos en su mente, sabía quién le íbamos a creer y quién no íbamos a creerle. Y por eso nos preservó la vida hasta el momento que le conocimos. Nos guardó, nos cuidó, que no tuviéramos un accidente mortal, que no muriéramos de la enfermedad o en algún accidente que por las tonterías que anduvimos haciendo. Nos cuidó, nos preservó la vida hasta que llegara el momento que lo aceptáramos a Él como nuestro Señor y Salvador. Tenemos que tener muy en cuenta eso, tenemos que tenerlo bien presente, hermano. ¿Dónde estábamos? En la eternidad pasada. ¿Dónde estaban esos billonarios? Los que se creen dueños del mundo, los líderes religiosos, ¿dónde estaban? Luego le pregunta Dios a Job, ¿quién ordenó las medidas del planeta Tierra? ¿Quién fue el que las ordenó? ¿Lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Imagínense, hermanos, la gente billonaria o gente millonaria que se creen dueños del mundo, se creen dueños de las personas, de la humanidad, con mucha soberbia, con mucho orgullo. Y pues el Señor dice, ¿quién fue el que ordenó las medidas de este planeta Tierra? ¿Lo sabes? Pues no lo sabes. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿En qué está
sostenida la tierra? ¿O quién puso su fundamento, su piedra angular? Dice la palabra de Dios que sobre la nada. Él extiende el norte sobre vacío. Ahí mismo el libro de Job lo dice. Cuelga la tierra sobre nada. Job 26:7, lo quiere buscar después, ahí está. Y a través de toda la escritura se menciona la creación por la mano de Dios. Todos los profetas reconocían que Dios es el creador en los salmos. Por ejemplo, este salmo que estamos viendo. En los profetas, el rey David, Jeremías, Amos, Isaías, y todos ellos reconocían que Jehová es el creador de todo el universo. Por eso estas personas, hermanos, entregaron sus vidas al Señor, porque reconocían que Él es el dueño de todo, de sus vidas, de nosotros, de todo lo que existe. No tenemos absolutamente nada que no le pertenezca a Dios. Ahí en el Salmo 8:2 dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. ¿Quiénes son esos niños? Bueno, en un pasaje ahí en Mateo, no lo busque, pero yo se lo voy a leer. Dice que los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? En otras palabras, se le estaba metiendo el orgullo a ellos, el querer ser superiores. Dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿O quién va a ser el mayor allá cuando lleguemos allá, cuando estemos allá contigo? ¿Quién va a ser el mayor? Y vea la respuesta del Señor Jesucristo. Dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y les está diciendo a sus apóstoles, si no se vuelven inocentes como un niño, no van a entrar en el reino de los cielos. Dejen el orgullo, dejen la vanidad, en otras palabras. Luego dice en el siguiente versículo: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Dios quiere, hermanos, que seamos humildes, que no andemos de altivos, de orgullosos, de soberbios, creyéndonos un poquito más, o porque tengo más, o por X, por cualquier cosa. A veces no se necesita tener nada para ser orgulloso, porque a veces hay personas que no tienen nada y el orgullo es mucho más grande que cualquiera que tiene mucho más. Dice el Señor: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ustedes saben que alguien no nacido de nuevo sigue con su soberbia y orgullo. Se necesita, y eso es lo que dice el Señor Jesucristo: no te vuelves como niño. O sea, no cruzas por ese nuevo nacimiento. Vamos a seguir con la soberbia y el orgullo. Ahora, cuando queremos nosotros cruzar esa línea, habiendo nacido de nuevo, pues viene tristeza y mucho desánimo en la vida, porque me estoy metiendo una vez más a la vida que era antes de yo conocer a Cristo. Porque si nos pasa, aun que hemos nacido de nuevo, a veces queremos regresar a hacer cosas que antes hacíamos, andar con orgullo, andar con soberbia. ¿Y qué es lo que pasa? Viene tristeza y viene mucho desánimo en la vida. ¿Por qué? Porque quiero depender de mí mismo. Quiero que mi vida dependa de mí mismo. Y me quiero poner superior a las demás personas. Y Dios va a tener que humillarme, bajarme. Viene la tristeza por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se contrista porque esa no es la vida que yo debo de vivir. Ahora, continúa diciendo ahí en el versículo 2, a causa de tus enemigos, o sea, los enemigos de Dios, Dios nos ha puesto para hacer ejemplo de los que no lo conocen o no le conocen, de los que no conocen a Dios. Nosotros tenemos que ser ejemplo a aquellas personas que aún viven perdidas, aún viven en su soberbia y en su orgullo. Nosotros no debemos de hacernos como ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros.
y no nosotros convertirnos a ellos. En el Nuevo Testamento dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 2:12. Entre los inconversos, para que en lo que hablan mal de nosotros, de ti, de mí, como si fuéramos malos, porque confunden, porque cualquier cosa, lo que sea, nos consideran como personas locas, malas, tontos, y se glorifiquen a Dios en el día que nos vean nuestras buenas obras. Eso es lo que dice ahí en 1 Pedro 2:12. Hay un poquito de diferentes palabras, pero eso es el significado y eso es lo que da a entender. Ahora, ahí en el Salmo, capítulo 8, continúa diciendo en el versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Me imagino al rey David viendo para el cielo, viendo las estrellas, viendo el sol, viendo la luna, y se maravillaba al observar la creación de Dios o lo creado por Dios. Y él dice y hace una pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Esa es la pregunta. ¿Qué somos nosotros? Por puro amor y por pura misericordia fue que Jesucristo vino a este mundo para salvarnos. Ahora, los siguientes versículos, hermanos, dice la palabra de Dios, le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. O sea, el ser humano, hermano, Dios lo puso, vemos allá en el Génesis que Dios lo puso como Señor para que se enseñoreara de toda la existencia. Todo lo puso bajo sus pies. Y recordemos, hermanos, que el rey David se sintió dueño del país, se sintió, él era el soberano, era ahí en el país, era el rey, estaba en su trono. Y se sintió dueño de hacer cuanto quería y hizo un pecado muy grave, o dos pecados cometió muy graves que están conectados uno con el otro, pero algo bastante grave, pero qué consecuencias muy caras tuvo que pagar. Y él lo supo, lo reconoció, se humilló, pidió perdón, se arrepintió, pero las consecuencias las tuvo que pagar. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que no porque somos cristianos pensemos que podemos vivir nuestra vida como mejor nos parece, como mejor nos plazca, y no va a haber consecuencias. ¿Sí? El Espíritu Santo se contrista, eso es una alarma, eso es un aviso. Nos avisa, estás mal, estás mal. Arrepiéntete, humíllate y cambia tu actitud. Porque si no vendrán cosas peores y cosas peores que nos van a sacar lágrimas, nos van a hacer llorar. Y luego nos van a desanimar aún peor. Tenemos que meditar, pensar y levantarnos. Ahora, el rey David está hablando acerca de Jehová, que de la creación de todo eso. Y en el Nuevo Testamento, y claro, y todo el Antiguo Testamento se reconoce que Jehová es el creador de todo el universo, de todas las cosas. Y en el Nuevo Testamento se reconoce a Jesucristo como creador de todas las cosas. Como creador de todas las cosas. Y como ya vamos a terminar, sí quiero que vayamos, hermanos, por favor, al libro de Hebreos. Vamos a ver esos dos pasajes y luego otros dos pasajes. Pero en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, dice
la palabra del Señor ahí, en el verso 2, Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice la palabra del Señor: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por el Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El universo es toda la creación, la tierra, las galaxias, todo lo que existe. Y por quien asimismo hizo el universo. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 también, versículo 3, vemos ahí que todo fue creado por medio del Verbo, y el Verbo se hizo carne, el cual es Jesucristo. Dice, versículo 3, dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin él absolutamente nada existiera. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces el Verbo se hizo carne, el Verbo es Jesucristo. Jesucristo. Él es el creador de todas las cosas. Maravilloso nuestro Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto a humillarse, a dejar su trono glorioso, venir, tomar ese cuerpo de carne, venir para salvarte a ti, salvarme a mí. Ahora, tal vez, hermanos, nos distraemos a veces y no hemos visualizado o no lo hemos visto de esa manera, de maravillarte de su grandeza. Cuando nos maravillamos de esa grandeza de Dios, eso nos debe de llevar a la adoración, a reconocer que Él es mi Señor y que Él es quien manda. Yo no puedo hacer o no debo de hacer las cosas a mi manera. Debo de reconocer que Él es mi dueño, Él es el Señor, Él es creador de todo lo que existe. Y Él es creador mío y Él es mi Salvador. Y Él me compró con su preciosa sangre, igual que a cada uno de ustedes que han creído en el Señor Jesucristo. Pero si no le hemos dado esa importancia que le debe de dar, puede ser muchas veces, y a cualquiera nos pasa, nos puede pasar, nos enfocamos más en otras cosas, ya sea en uno mismo, nos enfocamos en nosotros mismos, nos enfocamos en lo que nos rodea, nos enfocamos en los problemas, en la familia, en tu casa, en tu trabajo, en los afanes o problemas de la vida. Y ahí es donde nos enfocamos y quitamos nuestros ojos de estar viendo, espiritualmente hablando, la gloria de Dios, las maravillas de Dios, y que Él estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria para salvarnos, y que Él quiere que caminemos humildemente, una vida humilde. Ahora, si podemos meditar un poquito en estos versículos que quiero leer últimamente, ya los últimos, en el Salmo 61, versículos 1 y 3, y luego vamos a ir a Mateo para terminar, 11, 25 al 30. Vamos a meditar en estos versos, hermano, que vamos a estar leyendo. Y le pedimos a Dios que nos ayude para darle a Él la importancia de vida, a Él sobre todas las demás cosas. Al Salmo, por favor, Salmo 61. Dice en el primer versículo: oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Esa roca es Jesucristo.
esa roca que es mucho más alta que nosotros. Este salmo también fue escrito por el rey David y él reconoce en este salmo que esa roca, que es Jesucristo, en ese tiempo aún no había nacido, el Señor Jesucristo no se había encarnado, pero el rey David tenía conocimiento y tenía discernimiento por su comunión que él tenía con Dios. La palabra del Señor dice que su corazón era un corazón como el de Dios. Él tenía el Espíritu Santo, porque en el Salmo 51 así lo dice. Cuando él se entristeció mucho por causa del pecado, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de mi salvación. Había perdido ese gozo de su salvación por causa del pecado. Porque él se sintió señor, se sintió dueño, hizo cosas que nunca debería haber hecho. Dios lo perdonó, pero como dije hace un momento, le trajeron consecuencias. Vamos a terminar, hermanos, en Mateo 11. 11 y comienzo leyendo ahí en el versículo 25, dice la palabra de Dios, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Aquellas personas que se creen muy sabios, se creen muy entendidos, quedan escondidas a los ojos de ellos. ¿Por qué? Por su soberbia, por su orgullo, y les quedan escondidas. Y las revelaste a los niños. ¿Quiénes son los niños? Las personas que se humillan delante de Dios y Señor, yo no soy nada, yo no soy nadie. Yo reconozco que tú eres el creador, tú eres el soberano, tú eres el todopoderoso Dios. Yo soy una criaturita pequeñita que tú creaste y me extravié, pero quiero venir a ti. Dice, la revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor Jesucristo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y luego hace un llamado, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, ese yugo de humildad, que a veces no queremos, nos es pesado, nos es difícil, pero dice, llevad mi yugo. Nosotros sabemos e entendemos que Jesucristo nos dio el ejemplo de humildad. El apóstol Pablo lo dice ahí en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5 en adelante. Él puso ese ejemplo de humildad, se despojó de su trono, de su gloria, se humilló a sí mismo. No estimó el ser igual a Dios, cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando cuerpo de carne, vino y sufrió por nosotros. Lo escupieron, lo menospreciaron. Bueno, ese es el ejemplo que Dios puso para nosotros. Nosotros no hemos pasado por nada de eso, no hemos sufrido absolutamente nada. No hemos sufrido. Y el Señor nos hace un llamado, dice, lleva mi yugo sobre ti y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermano, a poder visualizar, siempre estar visualizando que Él es soberano, que Él es el todopoderoso Dios. Nosotros somos criaturitas, que nos salvó, pero Él quiere que continuemos humildes sirviéndole, para que seamos ejemplo de aquellas personas que no le conocen. Padre, ayúdenos, oh Dios, se lo pido en el precioso nombre de Jesús. Guárdenos nuestra mente, guarde nuestras actitudes, nuestros hechos, nuestras decisiones, Padre. Ayúdenos, Padre, a siempre pensar que necesitamos pedir, Señor, dirección a nuestra vida. En cada decisión que nosotros vayamos a tomar, que sea usted guiándonos, para evitar las consecuencias que vengan en el futuro por tomar decisiones equivocadas.
Y perdónenos, Señor, cuántas veces hemos tomado decisiones sin consultar con usted. Perdónenos y, Señor, qué bueno sería que de hoy en adelante, de este día en adelante, comencemos a tener más cuidado de esas cosas. Queremos caminar con usted, queremos caminar a la par suya, en pos suya. Y gracias, Padre. Muchas gracias por su maravilloso amor. ¿Qué somos nosotros? Usted siendo el creador del universo, el creador de todo lo que existe, puso su mirada en nosotros para que fuéramos salvos, para que heredásemos ese reino, el cual usted ha preparado para los que le aman. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.